Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo formato al que le tenía muchas ganas y que ya os aviso, contará tan solo con un puñado de episodios versados en la figura, obra y vida de Félix Rodríguez de la Fuente, a través de quienes lo conocieron, lo disfrutaron o simplemente lo admiran con entusiasmo. Os contaré una cosa, cuando decidí dar forma a este serial conversacional de La Madriguera, dedicado a Félix, la primera persona que me vino a la mente fue Ángela Minaya. Ella es la protagonista de este primer episodio, y es que a sus 73 años, Ángela mantiene aún un brillo reconocible en los ojos cada vez que le toca hablar de su paso por el hombre y la tierra. Ella formó parte destacada del legendario equipo de profesionales que lograron dar vida a esta serie documental ya mítica. Durante todo el tiempo que duró la serie, Ángela fue nada más y nada menos que asistente personal de Félix, haciendo las veces de secretaria de campo y script, entre otras muchas cosas. La charla que vais a escuchar la grabamos una soleada mañana de este mismo mes de abril de 2025, en su propia casa, disfrutando de una fabulosa terraza cristalada, en uno de los edificios más altos de Madrid, con vistas al skyline de la ciudad, y con una increíble panorámica de la ladera sur de la Sierra de Guadarrama. Ángela tuvo la inmensa amabilidad de invitarme a pasar una grata velada en su compañía, hablando relajadamente de cómo fueron aquellos maravillosos años de su juventud como mano derecha de Félix. Me habló de lo unida que estuvo a él, de cómo la experiencia de su paso por el hombre y la tierra marcó su vida para siempre, y de lo mucho que extraña a los compañeros que perdió en Alaska. Y es que, como ya muchos recordaréis, fue en aquellas lejanas y frías tierras donde Félix sufre un accidente de avioneta fatal el 14 de marzo de 1980, junto al operador de cámara Teodoro Roa, a su ayudante Alberto Mariano Huéscar y al piloto de la aeronave. Este fatídico evento, comprenderéis, supuso el fin de la serie, y fue Ángela precisamente la encargada de clasificar todo el material filmado hasta la fecha. Por sus manos pasaron todos los metros de celuloide que jamás vimos. Os dejo ya con el primer episodio de Amigo Félix Podcast. Una charla relajada, sin pretensiones grandilocuentes, en un formato, lo vais a oír, totalmente doméstico y desenfadado, con el que espero acercaros un poco más a la figura de Félix, del naturalista, del director, del amigo, de la persona, a través de la voz y los recuerdos de Ángela Minaya. Sí, ya estamos grabando. Ángela, ¿cómo acabas en un proyecto tan importante como es nada más y nada menos que El hombre y la tierra? ¿Cómo llegaste ahí? Llegué al hombre y la tierra porque dio la coincidencia de que estábamos trabajando en el mismo sitio donde trabajaba Félix, estaba haciendo la enciclopedia Salvajes de la Fauna, y en un hotelito en Madrid. En la colonia del Viso, y ahí yo me quedé sorprendidísima de que estaba ahí una persona como era Félix, que era para mí pues era un hombre que yo le veía y le admiraba muchísimo por televisión. Tenía la suerte de que yo le tenía ahí arriba. O sea, trabajando en Salvat. En Salvat. Tú ya tenías en el edificio trabajando a Félix, que ya era un tipo conocido. Sí, porque ya había hecho en televisión, le veía en Planeta Azul, había varios programas de él, y yo, como soy aficionada, soy y seré aficionada a los animalitos, pues yo le conocía. No es que fuera una forofa de él, pero le conocía por eso, porque yo le había visto. Y luego tenía la suerte de que siempre le llevaban algún animalito, o bien que estaba mal, o que se lo regalaban, o alguno, y lo llevaba allí. Y entonces pues yo, a las horas que podía, me escapaba del despacho y subía. Y allí me hice amiga de los colaboradores de Félix, que estaba el famoso de Libes Castro, el hijo del famoso escritor. El hijo del famoso escritor. El José Chulalanda, el dibujante, un dibujante que era
yo creo que, como decía Félix, que era el mejor dibujante de pluma. Y en el 71 ya habían terminado, me parece, de la enciclopedia. Y entonces fue donde le conocí. De esto que ya entablé una amistad y me dijo Félix que si me interesaba irme a Dena con él, a trabajar con él. Estuve trabajando en Adena cerca de un año y cuando estaba ya en Adena fue cuando me propuso que iba a hacer una serie de documentales que se iba a llamar El hombre y la tierra y me propuso que si a mí me interesaba irme con él a rodar. Toma ya. Porque hasta entonces tú hacías labores de secretaria. Secretaria, simplemente de secretaria y nada más. Con lo cual para mí fue como una especie de reto, porque a mí me gustaba, pero también yo digo, pues yo lo puedo hacer. Dice, date cuenta que tienes que empaparte mucho, porque yo no conocía animalitos, yo conocía los clásicos pero nada, me vino con una cantidad de libros, dije, mira, vete estudiándote esto, me fue preparando, vete leyéndote y luego también pues tuve la suerte de tener unos compañeros que me ayudaron mucho a enseñarme de secretaria de dirección, de script. Él te propone ser su secretaria personal. Personal para él, sí, claro. Del director, que en este caso era Félix. Claro. De una serie que todavía no se había hecho, que se iba a hacer. Se iba a hacer. ¿Y cómo recibes tú esta noticia? Porque claro, lo que él te plantea no solo es ser su mano derecha, sino, tengo entendido, que salir de España y viajar bastante lejos. ¿Dónde? Cuando me dijo que lo primero que iba a hacer de la serie era la serie venezolana y que nos tendríamos que ir a la selva. Así. Vamos a ir a ver a los indios Huayca, a distintos poblados. Vamos a ir a estar en el Hato del Frío, que eran los llanos de Venezuela, y entonces como todo era una especie de aventura lo que fuimos, porque no es lo mismo que la serie ibérica, que más lo teníamos más ya con escaletas y programado, pero en esto es que ibas rodando constantemente, ibas por ejemplo a los llanos. En los llanos íbamos a hacer el rodeo de los chigüires. ¿Qué es esto? Que la gente sepa de qué animal estás hablando. Esto es un roedor gigante, grande, se multiplican mucho. Y entonces allí en Venezuela lo que hacen los llaneros es un rodeo y es un poco bruto, pero es que es la única forma. Con un mazo eliminan animales, ¿no? Van eliminando a animales, pero es un golpe certero, no les hacen sufrir, afortunadamente. Y entonces, pues así hacen la población que ellos creen conveniente que hay allí, porque si no, era una invasión. Vale. Pues ibas a hacer eso, pero de pronto vemos que ha habido una sequía enorme, que hacía 40 años que no había una sequía así. Y entonces veíamos que el agua iba reduciendo y los animales se iban ahogando. Encontramos una vaca hundida que la tuvimos que sacar de ahí. Entre los llaneros iban los galápagos, los iban sacando, los cargaban en unas camionetas para echarlos en el río Apure. También se estuvo rescatando a delfines, que bueno, allí les llaman toninas. Delfines de río. Delfines de río. Y luego ya también, por último, las famosas anacondas. Las famosas anacondas, esas eran que se veía, hay planos que se veían entre el fango, que salían sus cuerpos, se introducían, salían y se estaban ahogando. Toma, estaban allí, se ahogaban, y entonces la fue a rescatar. Todo esto, Félix, es que estaba creando películas a la vez. Estaba creando documentales, porque eso no lo teníamos previsto. Pura improvisación. Total. Y lo de los delfines, igual. Y lo de los galápagos, tampoco. Íbamos a los chigüires. Y fíjate tú todo lo que salió.
Y lo de la famosa anaconda, eso fue que se estuvo capturando, sacando del barro, llevaba 7 anacondas hermosas, que eran tenían una longitud... Sí, 6, 8 metros. Sí, Vale, sí, impresionantes. Ayer, por cierto, las llamaban tragavenados. Porque es que, claro, fíjate Claro. lo que eran. Es que, claro, abrían esa boca y es que lo engullían y entonces ya llevaba 7. Entonces, al mismo tiempo de que las estaba capturando, él las cogía por la cabeza y luego los demás, Se encargaban del cuerpo. le agarraban el cuerpo y tal. Y, y claro, pero es que al mismo tiempo Félix estaba dirigiendo es que era un fenómeno. Qué tío. Era un fenómeno. Estaba cogiendo una anacondas por la cabeza y al mismo estaba diciendo: Roa, coge el primer plano para aquí. Jorge, lleva un plano general para allá. Ángela, toma nota de que esto va para tal documental. Claro, tú estabas presente en aquella escena. O sea, Sí, claro. Sois los culpables, perdona que te recuerde, de que media España, cuando te hablan de una anaconda, la imagen que te venga a la cabeza es la de Félix escapando del bocado de este animal. Claro. ¿Tú estabas allí el día de esa escena? Claro, claro. Y además, si me vieras de cuando salió Félix, que vino, cuando se terminó el rodaje, tenía toda la cara pintada de bolígrafo. Pues es que era horrible, es que no lo podéis. Qué tensión había. Porque yo decía, si es que le va. Yo lo estaba viendo y digo, se va a tirar. Y claro, ocurrió en eso que estaba dirigiendo a los 2 cámaras. Él aflojó y entonces la anaconda, al ver que había, eso fue lo que ocurrió. Al ver que estaba floja, se cogió directamente y fue a la cabeza, que es por eso le llaman tragavenado, fue a la cabeza. Pero pasa que Félix tenía muchos reflejos y la empujó y la tiró. Pero si no, ahí lo hubiéramos liado, pero bien. Me hablas de un nivel de improvisación extremo, 8 episodios que terminan siendo luego 18, pues porque sobre la marcha surgen ideas y sale más material del preparado, del pensado. Como secretaria de dirección, realmente tus responsabilidades, ¿cuáles eran? ¿Qué abarcaba tu trabajo con El hombre y la tierra? Se hacía de todo. Fíjate. Se hacía de todo, porque es que no podías decir, no, esto yo no lo hago, esto no. Pues por eso a lo mejor yo creo que me propuso a mí, porque como veía que yo era así, era de esta forma no me importaba hacer esto y lo otro. Si hay que hacer la claqueta, se hace la claqueta. Que hay que tomar notas, se tomaba notas donde sea. Que hay que escribir a máquina, pues encima de una roca, encima de un árbol. Me ponía con mi maquinita chiquitita Olivetti, taca, 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 taca. Luego si quieres te la enseño. Por favor. y entonces necesitaba eso, pues una persona que tenía que coger a un animal, pues lo cogía, que tenía que cuidarlo, como muchas veces me he traído a casa a muchos animalitos que necesitaban una medicación o que tenías que cuidarlos, pues se hacía. O sea, que es que era todo. Las escaletas para los cámaras, para llevarse a los cámaras, escribir todo lo que tenían que hacer los naturalistas, en fin, todo. Que luego teníamos que escribir alguna carta importante para una persona feliz, pues se hacía. Félix buscaba una secretaria todoterreno exactamente, y la encontró. Que claro que no dijera, esto. Por eso ya digo, muchas veces cuando estaba con los animalitos, ya sé por qué me mandaba a mí tanto leerme los libritos de todo. De todos los... Claro, te estaba ya preparando. Sí. Cuando Félix hace esta petición, porque lo hemos dejado un poquito de soslayo, pero me sigue pareciendo una barbaridad, que en el año 1970, ¿y cuándo fue? ¿72, 73? ¿Cuándo viajáis para Venezuela? En el 73, en marzo del 73, pues estuvimos en Venezuela, marzo y abril. Vale. En el 73 ya había estado con él antes. Él fue a prospectar aquello. Exactamente, vale.
y estuvo hablando con todas las organizaciones de allí de Venezuela para que nos ayudaran, para que nos proporcionasen helicópteros, aviones, avionetas, de todo. Intendencia en general. Exacto. Pero no pasemos de puntillas por esto, que me parece una locura. Años 70, 72, bueno, a principios de los 70. Sí. A una mujercita de 20 años se le hace esta propuesta. Imagino que tú vivías con tus padres todavía, no estabas independizada. Sí, no, Esto como cae en casa, claro, te quieren llevar a un país, hablo de los años 70, insisto, como es Venezuela, no vais precisamente a hacer grabaciones urbanas, sino que os vais a meter en la selva con tribus prácticamente primigenias, con gente que tiene un estilo de vida, pues eso, muy primitivo. Y tú esto lo tienes que contar en casa. Papá, mamá, que me voy. ¿Esto cómo cae, esta noticia cómo cae en casa? Pues cayó fatal, fatal. Fatal porque no estaban acostumbrados a de que yo fuera una persona así viajera, que tal. Y estaba acostumbrado a esto, que yo me dedicaba a estar trabajando en mi salvar. Y de pronto le dije, mira, papá, pasa esto. Me han proporcionado Félix, me ha dado la oportunidad, la gran oportunidad de mi vida, de que me vaya con él como secretaria suya a la expedición al Alto Orinoco, a Venezuela. Toma ya. Mi padre dice, ¿cómo? Digo, sí, pero ¿cómo? No puede ser, no puede ser. Si tú con esta edad que tienes, si eres una niña, ¿y cómo te vas a ir? Si nunca has salido me decía, nunca has salido del charco. Digo, ya papá, pero alguna vez tengo que salir. Y entonces dice, pero ¿tú sabes dónde te vas a meter, hija? ¿Tú sabes dónde vas a ir? Que vas a una selva. Vas a una selva, vas a conocer a unos indios, que es que seguro que no lo sabrán, no habréis un hombre blanco en su vida. Y luego ¿qué te vas? Vas a hacer un viaje y vas a estar 2 meses allí con 14 hombres y eres la única mujer. No. Dice, pero tú te das cuenta. Dice, rotundamente no. Y digo, bueno, papá, no hay más que hablar. No hay más que hablar, rotundamente no. Tú no puedes ir. Con lo cual fui a Félix, digo, Félix, me pasa eso, no puedo ir, lo siento mucho, a mí me encantaría de eso, pero mis padres no me dejan. Dice, ¿cómo? Y entonces Félix dice, bueno, esto hay que solucionarlo. Es decir, que no se lo has explicado bien. Digo, pues a ver qué hacemos. Dice, pues que se lo voy a explicar yo. Qué tío. Digo, entonces, y se presentó en casa de mis padres y estuvo hablando y claro, era imposible decirle que no a Félix. Tenía unas dotes de todo. Te hablaba de esa forma que es que no podías. Así que así fue la cosa, que me fui a Venezuela. Salimos el 3 de marzo y emprendimos la aventura. ¿Cómo te preparas para algo así? Porque mentalmente, físicamente, ¿cómo se prepara alguien para algo así? Insisto, en los años 70, una persona de 20 años, la única mujer del equipo. ¿Cómo te preparas esto tú? Bueno, la verdad es que no. Yo creo que fue una especie de locura que a mí me dio. Porque si te pones a pensar, no lo haces. Luego, la confianza que yo tenía en él. Me sentía muy protegida. Porque me decía, le oí hablar a mi padre que me convencía a mí. Como según estaba hablando a mi padre, me estaba convenciendo también a mí. Por si yo tenía alguna duda, me tenía convencida. O sea que ya iba perfectamente. De toda la aventura, algún momento que recuerdes que, mira, nunca olvidaré este momento especial, no sé si por enérgico, adrenalínico, emotivo, por violento, por peligroso, un momento que destaques de tu experiencia en Venezuela. Claro, tú me dirás, son muchos, Pepe, no me hagas elegir. Exactamente, es lo que te iba a decir ahora mismo. Digo, es que han sido tantos, pues date cuenta que yo ahora, para mí todo eso es nuevo. Para mí, para muchos que irán allí, pero a mí en especial, no sé, ellos eran más mayores que yo y no sé, lo veían de otra forma. Claro, lógico. Pero para mí fue una cosa que es que todo lo que veía
A mí me llamaba la atención todo, no es que me llamara la atención, es que me quedaba con la boca abierta. Muchas veces Félix me decía, Ángela, espabila, hija, porque es que yo decía, pero esto cómo es posible, pero me costaba asimilar las cosas a veces, y por la noche igual le decía, pero bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué estás viviendo? Que no te lo creías, me costaba a mí, o sea, que es que dices, ¿qué te puedes decir? Pues te puedo decir mil cosas, mil cosas. Y cuando volvéis a España después de todo aquello, imagino que te toca a ti también ordenar todo lo que se ha grabado, seguir trabajando Sí. en el montaje, ¿no? Sí, bueno, pero antes de ello teníamos que estar visionando, el visionado. Es decir, que eran horas y horas de visionado, porque eran miles y miles de metros. Date cuenta que es que y esos rollos, ir apartando esto, para esta documental, para esta... Eran muchas anotaciones, menos mal que como yo tenía una suerte de tener a este hombre al lado tenía una mente prodigiosa, tenía una memoria increíble, y es que era peor que yo, yo lo tenía escrito, pero él lo tenía todo en la cabeza, y lo tenía, y esto para allí, y esta para esto, y esto para... Y luego ya, una vez del visionado, Sí. ya pasábamos al montaje. Ya eso se metía en latas, ya se dedicaban allí en el laboratorio a poner latas, y ya íbamos diciendo, vamos, ¿qué documental hacemos? El de la anaconda, el de los indios. Entonces ya iban trayendo todas las latas, y en montaje ya íbamos seleccionando el plano y la secuencia que se hacía. Pero todo ello supervisado por Félix. Él lo hacía todo. Tenía que estar ahí todo. No te creas que lo dejaba a que lo hiciera yo o el montaje. No, tenía que él estar. Si no Madre está mía. él, era de una capacidad de trabajo increíble. No olvidemos que trabajabais con material analógico, lo digital todavía Eh, estaba lejos buah. de aquello era ciencia Era ficción. 35 milímetros. A mano, con celuloide físico, que Físico. cortabais, empalmabais, montabais. Madre mía. Exactamente. Ujú. Yo imagino que esto ya se emite en televisión española a partir del 74. Esto es un exitazo. O sea, España Sí. de repente le queda una bomba televisiva. Sí, total. Se queda todo el país absorto. ¿Cómo Sí. llevas tú? Claro, porque aquí parte del éxito es tuyo. ¿Cómo llevas durante aquel año, el 74, porque hasta el 75 no aparece la parte ibérica, pero ese éxito tan, no sé si inesperado o no, pero tan abrupto, ¿cómo lo llevas tú? Pues nada, yo con mucha alegría, me encantaba. Lo veía por televisión y decía, ¿cómo es posible que esté yo allí? Es que estabas viendo las cosas, y lo estabas viendo los documentales por televisión y decías, pero si soy yo, ¿cómo es posible que yo esté allí y haya hecho eso? No te lo crees. Pues me sentía muy orgullosa de haber colaborado y haber estado. Aprendí muchísimo, crecí muchísimo también, que eso es muy importante. Y nada, pues muy orgullosa, me he sentido siempre muy, muy, muy orgullosa, la verdad. Y con esa carta de presentación, con ese aval, ya os aprueban la serie ibérica, que aquello ya sí que fue Sí. la rebomba. Sí, Porque es verdad que el bloque venezolano y el final canadiense como que mucha gente lo tiene medio olvidado. Pero el grueso ibérico, es verdad que en proporción fueron muchos más documentales, sí. repartís parte de un contingente de cámaras, de operadores por toda la geografía española, pero hay un lugar concreto que se ha convertido ya prácticamente en un lugar fetiche de los naturalistas de este país, que es Pelegrina, Pelegrina. donde montáis el plató natural de cinematografía animal, más importante yo creo, hasta la fecha. ¿Cómo fue aquello, llegar allí a Pelegrina, montarlo? ¿Qué se vivía en ese campamento? Sí, en ese campamento era increíble. Yo es que me acuerdo, he ido después y me han venido muchas emociones y muchos recuerdos. Pero es que era un sitio privilegiado. Es que yo no sé es que las cosas que elegía Félix. Estaban los cámaras, me parece, el equipo estaba durmiendo en Sigüenza. Nosotros, porque Félix necesitaba más relajado. Si llega a estar en Sigüenza no puede estar porque sea la gente y tal. Entonces estábamos en
en un hotel a pie de carretera. Vale. Y allí podíamos trabajar, escribir los partes para las distintas cámaras, para los naturalistas, y todo eso no podía, tenía que ser en un sitio más tranquilo. Y allí recordemos que había toda una panoplia de animales con sus cuidadores, animales troquelados, recordemos, porque uno de los grandes éxitos, yo creo, en realidad es evidente, ¿no?, de la serie del Hombre y la Tierra, de la parte ibérica, era ese equilibrio que encontrabais entre esa mezcla entre las imágenes captadas en la naturaleza, los comportamientos espontáneos de la fauna y los comportamientos de esa retahíla de animales que, como digo, estaban troquelados, que tenían que buscar comportarse como esas pautas que tú escribías, ese guión preparado exigía, luego salía sí o no, pero recordemos que eran animales entrenados por el equipo del Hombre y la Tierra. Era fauna que vivía con vosotros. Y más es que estos animales troquelados, es que la gente también habla así un poquito como con desprecio, es que están amaestrados y tal. Y entonces, a mí eso me da mucha rabia, Sí. Oírlo, porque veo que no tienen conciencia del trabajo, de la sapiencia de esas personas. Tienen que saber mucho. Tienen que saber primero, para troquelar ese animal, cómo es su conducta normalmente. Sí. Y entonces están troquelados, sí, están troquelados, efectivamente, pero si no los troquelas, ni sabes la vida que hacen ellos en la naturaleza, pues luego no puedes hacer ninguna secuencia. Eso es estudiar al animal, son muchos años, y hay que tener mucho respeto hacia esas personas que troquelan ese animal. Porque es muy difícil que ese animal, en este caso un águila, pongo un águila o lobos o lo que sea, que tú lo lleves, lo que has visto, como hacía Félix, que nos regaló esas imágenes, porque es un regalo, porque si él no lo ve, no lo vive, no lo puede hacer y no lo puede transmitir. Y entonces Félix nos lo transmitió por fotograma a fotograma. Exacto. Que es muy importante, ayudado de esas personas que troquelaban esos animales. O sea que es muy importante. Por eso digo que es que a mí esa forma de hablar tan despectiva, de no están amansados. No están amansados. Sí, están amansados, ¿y qué? Pero si no están amansados, tú no ves, no sabes. Por supuesto, las horas que se tiró Félix en el campo viendo esas cosas, porque eso no aparece así como en un documental, que aparece ahí. ¿Consideras entonces, Ángela, imagino que sí, por cómo me estás hablando, y creo que en parte compartimos un poco esa opinión, que el fin justifica los medios en este caso? Por supuesto. El objetivo era el que era y se cumplió. Exactamente. Sí, Félix quería enseñar cómo actuaban esos animales. Es que no se va uno al campo con una cámara a decir, hombre, mira, me va a pasar aquí un buitre, un halcón. No. Eso no, tienes que estar en el campo muchas horas, patearte mucho. Y luego estudiarlos y tener la suerte de que tú veas una acción así. ¿Cómo recuerdas esos días de rodaje? No teníais horario, imagino. No, nada. Esto de mi jornada de 8 horas y me voy a casa, aquello era impensable. Era de sol a sol. De sol a sol. Por eso en Venezuela hicimos tanto, porque el sol, nunca se iba el sol. Eran un montón de horas. Es que no sé las horas que estábamos allí, era constante. Qué certero fue Félix. Yo creo que en parte te lanzó el guante por eso. Una mujer inquieta, estáis escuchando, que no le tenía miedo a nada, que se fue a Venezuela con 20 añitos a lo que cayera, y que luego cuando volvisteis a España ya lo que conseguisteis aquí, aquello fue lo que realmente consiguió premios a la serie y ya puso a Televisión Española en el candelero. Creo que... se conoció Televisión Española en el mundo entero, gracias Exacto. al Hombre y la Tierra. No se conocía. Durante mucho tiempo a Félix se le, más o menos criticaba en parte lo que tú decías, que podría troquelar o manipular las imágenes, algo de lo que él nunca
se negó a contar. Él siempre reconocía incluso hay documentales en los que te cuentan los métodos de trabajo en El hombre y la tierra. Exactamente, así como es. Pero también he llegado a escuchar que gente un poco criticaba que se estaba haciendo una fortuna el hombre con esta serie. Y tú bien sabes como yo que directamente Félix, creo que no estaba en nómina. No. Él cobraba de otra manera. No. Él cobraba por trabajo realizado. No, él no estaba en nómina. Las copias que se vendían fuera se llevaban porcentaje. Exacto. Y aquí fue listo, porque el contrato que él firmó, él sabía que se iba a vender a muchos países, ¿verdad que sí? Claro. Ángel, ¿algún aprendizaje de este hombre que te quedes y que lo estés usando en tu día a día, que digas, ¡ay, me enseñó esto! Gracias a Félix hoy tengo esta virtud. Algo que recuerdes, porque era un maestro, al fin y al cabo. Sí, total. Yo llevaba una enciclopedia al lado. Tenía esa suerte. Yo todo lo que he aprendido, pues es gracias a él. Todo lo que sé, incluso mi conducta, incluso a mí también él y los animales me han ayudado mucho a criar a mis hijos y a educarles. Ah, mira. Sí. Y les da una educación, unos valores a la vida que a lo mejor si no hubiera ido y estado con él, pues no lo hubiera sabido. Pero gracias a Dios, sí. Bueno, y el 14 de diciembre se estrena el primer episodio, y hablo de 1979, pasados ya 5 añitos, la serie canadiense. Sí, la serie canadiense. Durante un tiempo se estuvieron solapando, creo recordar, corrígeme si me equivoco, algún episodio ibérico con la serie canadiense, pero bueno, esto pretendía ser una especie de reencuentro con la parte humana del hombre y la tierra, no solo trataba fauna. Era una serie muy antropológica también, ¿no? Muy antrópica. Y aquí es cuando ya él entra en contacto con cazadores, tramperos, con los inuit. No te vemos a ti en esa etapa. ¿No fuiste por alguna cuestión? ¿Te quedaste aquí? ¿Por qué Ángela Minaya no forma parte al menos del equipo de trabajo en Canadá? Sí, se fueron allí, se fue un equipo allí y Félix iba esporádicamente. Cuando se estaba realizando la carrera de perros, él quería ir solamente a la llegada, porque teníamos aquí mucho que hacer. Teníamos la ibérica, estábamos preparando volver otra vez a Canadá, pero en primavera. En fin, se estaba haciendo una selección, estábamos preparando también una serie de perros. Sí, íbamos a hacer una, que por eso se terminaba con la carrera de Editaro. Ah, vale, claro. O sea, la filmación de la carrera no iba a formar parte de la serie canadiense como tal, era para la serie de los perros. Era para pasar para pasar la serie de los perros, que lógicamente nunca llegó a realizarse. Yo me acuerdo que cuando me dijo que se iba, pues me enfadé un poquillo. Me enfadé porque yo quería ir y tal. Entonces me convenció diciendo que me necesitaba él más aquí que en Canadá, porque se estaban terminando de montar unos episodios que por desgracia no salieron con su voz. Salió con la voz de Teófilo Martín. Qué voz también, ¿eh? Que tiene una voz, claro. Sí. Y entonces, pues, dice, Ángela, te necesito más aquí que allí. Dice, ya como vamos a volver en primavera, ya vuelves. Ya vamos a allá y tal. Para otra vez seguir, pues no lo sé. Puede que ampliando más episodios canadienses o en Alaska. Efectivamente, o porque quería en tener otra vista de paisaje, no sé, de tener otro, no sé, lo que pretendía. Me has hecho recordar, creo que en el episodio del trampero, él despide el episodio que terminasteis emitiendo, prometiendo al trampero que va a volver, o que se va a quedar con él una temporada y nos contará a los espectadores cómo ha sido. Creo que eso se queda en el aire. Ahora que lo dices, me da a mí que su idea era retomar un poquito esa experiencia con el trampero. Sí, posible, claro, ¿verdad? pues a ver qué hacía él, ¿sabes? Para seguir su modo de vida que tenía. Creo que fue Carlos Yandres el que me contaba que había mucho más pensado, no solo la serie de los perros. He leído por algún sitio que tenía en mente una serie sobre los bosques, pero sobre todo lo que ya me explotó la cabeza es que se iba a ir a África, ibais a grabar en África, y se estaba prospectando también, ya había billetes comprados para volar a Galápagos.
¿Tan lejos apuntaba este hombre? No, pues es posible, pero vamos, eso de los billetes no lo sé. Pues eso todo lo llevaba a producción y yo en eso no me metía, ni me interesaba, ni quería saber nada. Eso Demasiado tenías ya con lo tuyo, ¿verdad? Yo tenía bastante. Ángela, ¿cómo era Félix en el ámbito cercano? En las cortas distancias, en el ámbito personal, ¿cómo era este hombre? Ay, pues ¿cómo te diría yo? Conmigo tenía mucha paciencia, porque claro, tenía mucha paciencia conmigo, ¿Sí? pero vamos, era una persona que muy normal, muy noble, te hablaba de una forma que te llenaba, te explicaba las cosas 1000 veces y no las entendías, muy llanote. Luego le veías con las personas y con los niños. A mí me admiraba muchísimo con los niños. Tenía un cariño especial por ellos, diciendo, es que ellos son los que tengo que decir que cuiden a esta naturaleza. Y era una obsesión que tenía con los críos, con los niños. Era una obsesión de inculcarles que amasen a la naturaleza, que la protegieran. Y no sé, pues que era uno muy especial. Era un señor muy especial, muy normal, muy noble. Tenía una nobleza increíble, puro castellano, muy castellano, y era muy noble. Y yo lo admiraba mucho, la verdad. Yo es que... ¿Qué me dirías de toda esta idea que se ha desarrollado a veces, de la exigencia, del mal carácter incluso, que se le ha atribuido? No estoy tampoco queriendo decir que esto sea malo, ¿eh? Yo soy de la idea de que cuando alguien es director, es jefe o es líder, tiene que saber serlo. Claro. ¿Qué opinión te merece todas estas ideas negativas? Bueno, pues sí, según quién y cómo las digan. Eso, porque efectivamente a mí me ha regañado de veces, pero un montón, pero me las merecía y he aprendido. He aprendido. Date cuenta que estaba con un equipo que venía de estar haciendo musicales, televisión, no tenían ni idea de una rectitud como hay que tener rodando con animales. Como él siempre decía, no estáis rodando con actrices ni con actores, estáis rodando con animales. Como no captéis ese momento, ya no podéis decir repítelo otra vez. Y entonces pues a veces tenía que ser muy exigente, pero era una persona que era exigente consigo misma, o sea, y trabajador, y era el primero siempre. Y tú ves que iba a decir vamos a esa montaña, y tú le veías que cogía las baterías o un bolso, lo primero que se lo ponía a él y va para adelante. ¿Tú qué vas a hacer? Estoy cansado, no puedo ir. Pues no. Y vas y decía, venga, vamos, y nos azuzaba, venga, para arriba. Y entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Exigente? Pues sí, exigente. Pero vamos, es que es lo normal. Vamos, para mí era normal. Y que haya veces que te levantaba la voz, pues sí, pues te lo merecía. De eso se aprende. Yo he aprendido mucho de él, levantándome la voz. ¿Hubo quien no lo llevó tan bien como tú? ¿Recuerdas a alguien que realmente no entendiera que esa exigencia era por un bien común, que era la consecución de una serie? Estaba respondiendo por Televisión Española. Había que hacer las cosas bien, ¿no? Esa gente en realidad... ¿La tuviste cerca o no? Sí. Y había varios de ellos, pero así les ha ido a los pobres. No han vuelto, y de hecho pues han fracasado. Luego se les ha dado también muy bien hablar después de que fallecieran. Después de que fallecieran se les ha dado muy bien hablar, pero así les ha ido que nadie les ha creído, lógicamente, porque hablan de él y de ellos, porque también te
De Roa y de Alberto también han hablado bastante mal, algunos. Los que han dado conmigo han salido con las orejas gachas, lógicamente. Agachaditos, dice. Pero claro, lo que hablas ahí se queda siempre. Hay muchas personas que se lo creen, pero vamos, eso, hay más obras buenas que lo que dicen 4 indocumentados. Yo con Ángela ya he hablado alguna otra ocasión por teléfono y, como estáis escuchando, es una persona encantadora que se presta tranquilamente a contarte su experiencia vivida. Creo que conmigo pone pocos filtros y eso se lo agradezco. Pero te preguntaré hasta donde tú quieras, ¿vale? Quisiera saber sobre todo cómo te llega la noticia del accidente de avioneta que acaba con la vida de Félix, de tus compañeros Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar, operador de cámara y ayudante, y ayudante. ¿no? ¿Cómo te llega esta noticia, Ángela? A mí me llaman por teléfono. Me llaman por teléfono, no sé quién me llamó, ahora no recuerdo porque me quedé tan impactada. Empezaron, y no es que además mi teléfono empezó a sonar, porque claro, la gente creía que estaba yo allí, familiares míos creían que estaba, como siempre íbamos juntos, y cuando, no juntos Félix y yo, sino con Roa, normalmente siempre rodábamos con él, y si metíamos en un high, nos metíamos juntos. Te voy a contar una cosa graciosa de los highs, porque decía, estábamos rodando, pues por ejemplo, además fue el día de mi cumpleaños, el 27 de mayo, estábamos un águila, y entonces decía a Roa, pero Félix, ¿cómo sé cuándo va a venir el otro? Dice, tú no te preocupes, que yo te aviso. Siempre decían, yo te aviso. Y claro, es que Félix tenía un sexto sentido. Es que conocía a los animales, parecía que los había parido él. Sabían cuándo estaban contentos, cuándo estaban malos, lo que iban a hacer. Era una cosa que digo, es que tú parece que ahora es un águila. Y decía, Roa, ya. ¿Cómo sería que Roa le puso a la cámara un interruptor? Un interruptor para que no... teníamos que hablar muy bajito. Y hay a veces que... él tenía esa voz. Y le puso un interruptor que ya le hacía... ¡plaf! Empezaba la cámara antes de que viniera. En este caso, el macho o la hembra... Un relevo en el nido. Un relevo de algo. Antes de que se moviera y que llegase, ya estaba rodando la cámara y hacía Roa. O sea, Félix tenía un dispositivo con el cual él se adelantaba al movimiento del animal porque intuía que iba a pasar algo. Él veía al animal en el nido, y ya decía, graba. Y entonces como ya Roa le hizo, te voy a poner uno. Para que me avises. Y efectivamente decía Roa, pero Félix, ¿cómo sabes que va a entrar el macho o la hembra? En fin, o que los pollitos estaban así diciendo, ¿qué pasa? ¿Dónde? Que estoy oyendo a mi madre. Pues eso era Félix. Mira qué pasó con la nutria. Con la nutria gigante. Cuéntanoslo. La nutria gigante, íbamos por el río Orinoco. Y de pronto vemos a una nutria atada a la orilla, en una cuerda, y dice Félix, es una nutria que la tienen allí, una nutria gigante, hermosa, la puso el Huayca. Vamos, nos acercamos a la orilla y al dueño de la nutria estuvo hablando con él, dice, nos la llevamos. Pero ¿cómo te vas a llevar? Pero la tenía este hombre ahí para venderla a los peleteros. Claro. Y la pobrecita tenía todo el cuello de la cuerda, carne viva, estaba la pobre ahí. Bueno, pues la cogió, se metió con él en el río Orinoco, empezó a jugar con ella, empezó a acariciarla. Te estoy hablando de una nutria salvaje
que encima estaba la pobre atada y tenía el cuello destrozado. Unos caninos que tienen también unos dientes, unos caninos importantes. Sí, sí. Ah, hombre, y encima, ¿cómo estaba ese animal? Sí, sí. Bueno, pues se quedaron dormidos. ¿De verdad me estás diciendo que las imágenes que salen... Esas. ¿Es ese momento? Ese es el momento. Toma ya. Ese es el momento. Otra de las tantas improvisaciones que quedan redondas. Mi amiga la nutria. Mi amiga la nutria. No pensabais grabar eso y se grabó. Es que íbamos por el río Orinoco y apareció y vio la nutria que estaba ahí con un... Es verdad, el sonido es muy peculiar, sí, tal cual. Lo hace muy bien, por cierto. Sí, sí. Y, o sea, que es que tenía algo especial, un sexto sentido, no sé cómo llamarlo, no sé cómo explicarlo, pero algo tenía especial con los animales. Y bueno, pues en el accidente, junto al piloto de la avioneta, son los cuatro ocupantes los que fallecen. Me decías que la gente se asustó en un momento determinado pensando, claro, por aquel entonces, recordemos, ni teléfonos móviles ni comunicación rápida. Había que salir de dudas y te llamaban a casa para saber si tú estabas bien al menos. Y así es como me enteré. Ahí imagino que es cuando tú piensas, el destino ha querido que yo no viaje, quiero pensar, que empiezas a atar y unir cosas y hasta medio agradeces el haberte quedado aquí. Sí, eso lo pensé. Le di las gracias. ¿En algún momento has pensado que... No quiero hablar de intuiciones ni de premoniciones, pero ¿crees que él quiso que te quedaras por algo más que no fuera terminar un trabajo inconcluso aquí en España? No creo, no lo sé. No creo, no. ¿Te protegía de algo? Hombre, pues no sé, pero vamos, no creo, no quiero pensar. No quiero pensar eso. No, vamos, yo de todas formas me lo creí. Él me lo dijo y a mí con lo que me dijera él iba a misa. Me dijo que era esto y esto es lo que tenía que hacer. De hecho, yo me excluyeron de televisión española cuando se mataron y yo seguí allí porque estaba obsesionada con lo que iba a pasar con los famosos descartes. Vale. Menos Todo mal, el material rodado que no se había montado. Exacto. Menos mal que hubo una persona en televisión que se llamaba Fernando Labrada, que hizo el centro de documentación y ahí fue donde terminé mis días ahí en televisión, documentando todos los metros de descarte que decían que no eran descartes, que eran oro. Madre mía. Eran oro y ahí los pude. Y ahí terminé mis días yo. Eso está hoy en los archivos de Televisión Española, imagino. Sí, porque los introduje yo también. Porque me hice mi título de documentalista, me lo hice y aparte de visionarlo y tomar nota, los introduje yo en el ordenador. Tú recibías las latas, prácticamente el celuloide. Sí, la teníamos abajo en el almacén. ¿Lo visionabas? Y yo decía, Valentín, súbeme tal. Las visionaba, rollo por rollo, y lo iba transcribiendo, imagino. Transcribiendo, y luego pues lo tomaba primero, anotaba en un cuaderno, y después lo introducía en el ordenador, en la base de datos del centro de documentación. Pero es un trabajazo ingente, o sea, ¿estaba sola en esta labor? Sí, a ver, ¿quién iba a ver? ¿Quién iba a ver? Porque, como decía Labrada, a ver quién iba a hacer, quién conoce el pollo de primera edad y de segunda. Angelita. y el ratoncito y el halcón y todo. Y eso te permitió estar trabajando en Televisión Española ya hasta tu jubilación. Hasta mi jubilación, efectivamente. Me jubilé haciendo eso, sí. Qué listo fue Félix, perdóname recordártelo otra vez. Sí. Qué bien te lo dejó, cómo te allanó un poquito ese terreno, cómo tenía claro cuál era tu futuro, ¿no crees? Sí, por supuesto. Yo siempre le doy gracias del privilegio que he tenido de estar trabajando con él y de todo lo que me ha enseñado
Y, en fin, es que le estoy muy agradecida. Te dejó en sus manos todo el trabajo que nadie manejó y que nunca se vio ni se emitió. Exacto. Lo manejaste tú. Uh-huh. Qué bonito. Ahí lo dejo. Y como cuando me fui le dije, mira, ahí dejo mi obra. Mi obra de trabajo. Claro, claro. Digo, ves, es que... Y la verdad que te digo, estoy muy orgullosa de ello, de haberlo dejado, porque además es que me quedé muy tranquila. Me quedé muy tranquila porque cuando se mataron y vi todo eso, digo, ¿qué va a pasar con esto? Es que son 2 millones de metros. ¿Qué se va a hacer? Descarte, ¿qué va? Vale, a tirarlo a hacer. Y decía, esto no puede ser, no puede ser. Ya te digo que menos mal que vino este hombre, que se llamaba Fernando Labrada. Uh-huh. Fue el director del centro, después fue otro, que continuó con él, que fue Fernando Pérez Puente, y que me apoyaron también muchísimo, creyeron en mí, decía, ¿tú estás segura que vas a hacer esto? Digo, lo tengo que hacer porque es que se lo debo a él, yo no puedo este trabajo tirar. ¿Cómo es enfrentarte los primeros días a imágenes que seguramente no te apetece ver? Porque está la cosa muy reciente, has perdido a 3 amigos. No. Mira, pues con decirte que me costó muchísimo y las pasé muy, muy deprisa las secuencias de cuando cogen el avión y se van. Esas no puedo. Ya, imagino. No te quiero hacer sentir incómoda, No. Pasamos, si quieres, un poquito por encima de esto. Esto se lo escuché decir a Araujo, a Joaquín Araujo, mano derecha, al menos en una etapa final ya de Félix, durante algunos años. Una persona que, en cierto modo, durante los años posteriores al final de la serie de El hombre en la Tierra, estuvo como cara visible del proyecto, ayudó, imagino, que a terminar los últimos episodios a nivel de redacción, pero él me comentaba que él casi asegura que Félix, como figura, cuando tiene el accidente y ya fallece, estaba en horas bajas, ¿no? Habla de cierto desdén por parte de Televisión Española y de una especie de hartazgo. No sé si compartes esa opinión. Hombre, después de muerto Félix comienza la leyenda, ¿no? Pero es verdad que ya la cosa flojeaba, el interés por la serie, por su figura, ¿estaba sufriendo un desgaste, Ángela? Yo no lo sé, yo no percibí eso. Yo no le proporcionaban todo lo que pedía. No, yo no he visto, no sé, a lo mejor no me enteraba porque estaba en otro mundo, pero vamos, yo no percibí estas cosas. De hecho, si Félix hubiera tenido algún problema, tenía fuera de España todo lo que quisiera, porque de hecho, estando yo presente, vinieron a ofrecerle de que la serie se hiciera en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, y dijo que no, que eso era producto español. Vale, estaba Roa también, delante, que Roa decía, Félix, por favor, que nos hacemos de oro. Pero no era una compra de las copias, era una compra del formato, para explotarlo fuera. Para rodar, estaba diciendo, para que ellos ponían el dinero y Félix hacía lo que quisiera con... Eran los productores, la producción, lo querían, todo. Pero se hubieran puesto lo último, las últimas... novedades en filmación, en herramienta, en maquinaria, en todo, logística. En todo. Y el tío se negó, claro. Se negó, no. Dijo que era un producto español y español tenía que ser. O sea que si hubiera pasado todas esas cosas, hubiera hecho así, hubiera contactado, hubiera dicho, Ángela, vamos a contactar con esto. Bueno, otro cuando estuvo justo aquí, comiendo con él, se echaba las manos a la cabeza y dice, ¿pero cómo es posible? Tercermundistas, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis haciendo estas cosas de esta forma? ¿Él fue a Peregrina? ¿Custó se llegó a acercar a lugares de rodaje? Que yo sepa, no. Pero se quedó asombrado de los medios. Exactamente. Es una comida que tuvo con él y sí. Luego, claro, me lo contó. El batiscafo famoso para hacer las nutrias. Tela. ¿Eh?
Vaya idea. Eso, un batiscafo que lo diseñó Roa. Y lo hizo en un herrero de Pellegrina. Y ahí le veías, con la cámara y el batiscafo. Y qué resultados, ¿eh? Funcionan las mil maravillas. ¿Viste? Lo ves en los documentales. O sea, Erais que es que era artesanos. todo tan rústico. Es que era increíble. O sea, que es que ya hasta el mismo Cousteau decía, pero bueno, ¿cómo es posible que...? Bueno, y luego, ya los americanos muy buenos y eso, pero en cuestión se quedaron con la boca abierta una vez que vinieron a Pellegrina y vieron como un halcón que estaba arriba, al cielo, lo puso al Aurelio, lo puso arriba, que ya era una punta de alfiler que se veía, y cuando le llama que el halcón, ya sabes a cuánto en picado, más de 300, ¿no? Sí. Más de 300. Supera ampliamente los 300 y roza casi los Y 400. roza, exactamente. Y entonces en esto que ve, que hace así Roa, le está siguiendo, y Roa con Alberto en el objetivo. Vale. ¿Verdad? Y de pronto hace así, ¡chuaf! Porque es eso lo que ves. O sea, me estás diciendo que dos operadores manejaban la misma máquina de filmar. O sea, Sí. uno el ángulo y otro la apertura del objetivo. Exactamente. Y graban un picado de un tirón, de una sola toma. Y los otros se quedaron... Evidentemente, Ángela. Dice, pues, ¿cómo es posible? Claro. Y además sí, perfectamente, no había ni un desenfoque ni nada. Es que es esto, es que es esto. Sí, es un ángulo. Es un tiro de cámara rápido a la velocidad del animal. No puedes tampoco ir más lento, claro. Claro. Pues eso lo hacía Roa y Albertito. Eso es que eran dos máquinas. Eran increíbles. De no haber sufrido el fatídico accidente, increíbles. ¿dónde estarían ahora? ¿Dónde crees que estaría? Ya no digo el hombre y la tierra, puede que Félix se hubiera medio reciclado o hubiera ideado cosas nuevas, pero aunque a estas alturas de la película ya estarían todos jubilados, Sí. ¿hubieran llegado más lejos, consideras? Sí. Sí, ya estaría... Yo se lo digo a mis hijos muchas veces. Digo, mira, no hay mal porque por bien no hay, pero no hubieras estado aquí. Si hubiera seguido viviendo Félix y Claro. los compañeros, porque estaríamos por ahí como locos y si éramos unos pirados, una locura. Ángela, ¿qué pasó en Alaska? ¿Qué pudo pasar? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque a mí me han dicho que capotó, que hizo así el avión, la avioneta. No lo sé. No sé si eso es así o no es así. Es lo que... ¿Te molestaste? ¿Fuiste de las personas que se molestaron en indagar un poco? ¿No te apeteció en absoluto? Yo pensaba, pero estaba, la verdad, que a mí me causó, me impactó muchísimo, porque es que se me murieron 3 personas a la vez. Que no era una, eran 3. Eran 3 y de golpe. Y yo era una cría, y a mí me impactó muchísimo. Me costó mucho recuperarme psicológicamente. Mi madre me decía, hija, me preocupas, pero es que no... Mucho vivido con ellos y al Sí, final es eran que 3 amigos. son muchas horas encerrados, Más que compañeros. muchos... Y luego eso que nos llevábamos también, nos coordinábamos mucho. Yo siempre me acuerdo yo de Roa, que cuando bajamos a alguna montaña siempre me ponía el brazo aquí. Y yo... Un caballero él Sí, con la niña del equipo. Sí, la niña. Porque eras la más joven también, o Alberto era más joven que tú. No. Alberto era joven, ¿eh? Sí, era muy jovencito también. O sea, que tuviera 2 años más que yo, o 3. No, era muy joven, muy jóvenes. Los benjamines. Éramos los 2 niños, sí. Los 2 niños. A mí me llamaban a la niña. Y bueno, pues eso. ¿Has pensado en algún momento, Ángela, escribir todo esto? ¿Te ha llamado la vena literaria? ¿Las musas crees que te inspirarán en algún momento a contar tu historia personal del hombre y la tierra? Me lo han dicho, sí, mucha gente.
Y, pero es que no sé, no, no sé, no he encontrado tampoco a nadie que me azuce un poquito y que me ayude, claro, porque esto yo son relatos que hago, pues yo no sé, no tengo madera de escritora, Hoy en día hay lógicamente. correctores de estilo, hay gente que se Sí, dedica a ayudar a los escritores, por muy buenos que sean. Hay veces que un escritor no se puede permitir el lujo de estar revisando sus propias comas y tildes y puntos. Entonces incluso las acentuaciones se las corrige un experto. Con esto te quiero decir que si en algún momento te animas, no te veas forzada. Creo que tienes mucho que contar y tú lo sabes mejor que yo. Y saldría un libro muy bonito, porque hasta gente que, bueno, considero que tampoco tenía mucho que aportar, ha escrito largo y tendido sobre Félix de muy malas maneras. Entonces, si ya ha habido gente que ha editado libros incluso en contra de la figura de Félix, cómo no tú, que has vivido con él, que os quisisteis, que fuisteis mano a mano en aquel equipo, pues yo creo que merecemos algo al menos escrito que quede ahí por tu parte, ¿vale? Yo te lanzo el guante y tú ya lo digieres tranquilamente. muy bien, sí lo dije. ¿Cómo ves tú el movimiento naturalista a nivel de documentales? ¿Qué es lo que a ti te tocó de cerca? Las producciones actuales, claro, esto ha cambiado muchísimo. Pues es que yo me quedo, digo, pero ¿cómo es posible? Las Cómo nacionales, la, sí, la- la sí, producción propia que se ya. hace en España, ¿cómo la ves? ¿En qué momento crees que estamos atravesando, bueno o malo, de producciones? Porque lo que se hizo allí, lo que hicisteis, no se va a volver a repetir. No, no, la verdad que no. Y ahora yo no sé, no veo mucho. Yo creo que falta gente para que haga una producción. A lo mejor es que tienen miedo a no llegar, pero ahora yo creo que sí, Sí, ¿eh? con todo lo que hay ahora de aparatos, cámaras, incluso los drones, esto que se Sí, están sí. llevando ahora muchísimo y yo creo que se podría hacer una cosa maja. De hecho, creo que se hacen. Hay producciones, se me ocurre ahora, Wanda, Akaju. Hay algunas productoras que están haciendo documentales aquí en España ¿Mm? importantes. Guadalquivir, se me ocurre. Lo que se hizo con Cantábrico. Hay documentales potentes que se han proyectado en cine, pero son cosas que se quedan de forma muy residual, ¿eh? Como que hemos perdido ese interés, no sé si lo compartes conmigo, en ver grandes producciones de naturaleza en gran Sí. pantalla, Ujú. y creo que han pasado a un segundo plano. Da un poquito pena ver cómo vivimos un revulsivo en el momento del hombre en la Tierra, en el que era algo de categoría ver un documental, y hoy en día pues casi es algo residual, incluso de frikis, sentarte a ver un documental de naturaleza, De ¿no? naturaleza, sí. Sí, es que también, yo es que también veo las locuciones no tienen fuerza. Eso es una cosa que es muy importante que tenía Félix. ¿Cómo? La que más, Es que, ¿verdad? es que era, tú por ejemplo, con ya no solamente de los documentales, también, pero, por ejemplo, de la radio, tú estabas escuchando la aventura de la vida, tú cierras los ojos y y- y es que te lo está describiendo, estás viendo imágenes. Si tú cierras los ojos y te concentras en ello, te hablaba de tal forma que lo estabas viendo, lo estabas viviendo. Entonces, eso es lo que le hace falta. Tú, por ejemplo, narras muy bien. Gracias. Sí, tú narras muy bien. A mí me gusta mucho tu voz. Eres muy natural. Y entonces, pues falta eso y esa fuerza que tenía él. Yo no sé, pero a mí es que las locuciones, yo creo que falta imágenes, sí, hay imágenes buenas, pero claro, es que hoy en día con esos aparatos, esas cámaras que hay, todos son... Pero me falta algo. Escuché una vez, fue de nuevo Joaquín Araujo decir que se había hecho un estudio, he buscado información y no he encontrado nada, sobre la voz de Félix. Es evidente que ahí pasaba algo, o sea, este hombre no hablaba como ninguno de nosotros, ahí había algo a nivel físico, mecánico, en su respiración, y bueno, este estudio intentaba demostrar
que hasta la capacidad de respiración de Félix, esas pausas muy bien escogidas, muy largas, unos fraseados larguísimos que tú te quedarías sin aire, Félix los aguantaba. Ahí había algo genético, quiero decir, mecánico. Sí, no, sí, era genético. Sí. Pero es que lo bueno que es que este hombre no preparaba nada, yo no llevaba nada preparado, yo lo hacía todo después de... Eso yo no me lo creí hasta que me lo contasteis los colaboradores de Félix, ¿eh? Hasta que la gente que estuvo con él me dijo, no, Pepe, que no había guión, yo pensaba que era una sobrada, que se decía, ¿no? Que este tío venía como mucho con una cuartilla en blanco y ya escribía sobre la marcha. No, la cuartilla era para hacer dibujos, claro. y cosas raras, no se sabe lo que era. Estaba hablando y hacía pop. Es que llegábamos a la radio, decía Herminio, ¿qué toca hoy? Herminio Verdú, ¿le conoce? Pero le preguntaba, pues lo sabrá él, lo sabrá Félix, que era el que... Se le iba la cabeza. Anda. No sabía lo que... Porque venía haciendo mil cosas y es que no parábamos. Estaba todo el día, desde que se levantaba hasta que se acostaba, estábamos haciendo cosas, no parábamos. Y llegábamos a la... Tengo que ir a la radio, vamos a ver, venga. Herminio, ¿qué toca hoy? Se toca... vale, venga, vale. Se bajaba... Le daba yo una cuartilla, un cuaderno, un bolígrafo. Dentro. Nada. Por dentro, te soltaba ahí lo impensable. ¿Quién hace hoy en día eso? Nadie. Nadie. Ni hoy en día, ni antes, ni... Es que eso no lo hace nadie. No lo hace nadie. ¿Qué pasaba con los programas de los documentales? Eran 3 rollos. Primer rollo, lo ponía. Lo veíamos, lo visionábamos. Vale. A grabar. Ponía... Y yo no le daba nada. Me ponía pum, 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 y te hacía las locuciones que veíamos en televisión. Se memorizaba los 30 minutos de vídeo sin voz. Te pedía que lo proyectaras para sumar su voz al rodaje. Y era todo improvisado, no había un texto. Cuando yo... No, nada. Y luego yo, cuando nos íbamos de los estudios EXA, toma tu cassette, porque en aquel entonces era un cassette. Toma el cassette. Y me daba el cassette para que yo lo pasara a máquina y tuviéramos el librito de la locución del documental. Al revés de cómo se haría hoy, precisamente. Claro. Hoy se escribe y se locuta. Exacto. Félix locutaba y tú transcribías su improvisación maravillosa sobre las imágenes recién vistas. Claro. Su forma de trabajar. Durante mucho tiempo he tenido como ese anhelo de que saliera alguien, una figura. Yo ya me he abandonado ya he renunciado, y mira, eso es imposible, ¿no? Pero está bien pensar que ya nunca nadie va a hacer algo similar. Ha habido mucha gente que hasta lo ha emulado, lo ha imitado, ha pretendido parecerse, pero esto es imposible. Imposible. Estás conmigo, ¿verdad? ¿No? Totalmente, totalmente. Vamos, yo siempre he dicho, digo, vamos, ni en 100 años va a salir una persona como él. Yo no lo veré, lógicamente, pero es que eso no, es una cosa que no era... Yo muchas veces le decía, pero tú eres terrestre, tú eres de aquí. Es que era imposible, estaba todo el día currando, pensando, porque es que era constante. ¿Cuándo dormía Félix? Porque a mí me faltan horas. Sí, dormía y cuando no dormía yo temblaba. ¿Por? Porque escribía. Y aparecía la mañana siguiente, cuando yo le veía, por ejemplo, en Peregrina, salir del cuarto con cuadernos ahí, yo decía, Dios, ya la hemos liado, ya no ha dormido. ¿Qué es esto? No, para que lo pases. Y como tenía una letra divina, menos mal que la conocí ya, terminaré con... Como buen doctor. Como buen doctor. Cada vez que salía que no dormía, salía con unos cuantos cuadernos y digo, madre mía. ¿Se dedica a eso? ¿A escribir? No perdía el tiempo. Ostras. No perdía el tiempo. Claro, ala, chica. Así era él. Ese era
Era Félix. Bueno. ¿Algo más que creas que se nos ha quedado en el tintero? ¿Qué quieres contarme? No. Yo creo que no lo sé. Yo no quiero abusar de ti y estaré aquí toda la tarde. Porque, aparte que eres pura bondad y que te ofreces y que me cuentas todo de primera mano, que me da pena irme de aquí y decir, ¡ay! He perdido la oportunidad de preguntarle esto a Ángela, o seguramente ella no me ha contado según qué cosa. Pero como tengo pendiente seguir hablando con compañeros tuyos, iré intentando que algunos me hablen, pues por ejemplo con Miguel Molina, es inevitable, que me cuente cosas de Alaska. Y Sí. es la persona que vio en parte el accidente. Él lo vivió ahí, ahí. Él iba detrás de esa avioneta. Él iba detrás de esa avioneta. Y es el que estaba a pie de cámara, nunca mejor dicho. Sí. Y él te podrá informar. Yo de ahí, de Canadá, poco te puedo contar. Por suerte no fui, si no estaría en ese avión. Y no sería, por eso era tanta llamada a mi casa. Porque eras la sombra de Félix, allá donde iba Claro. él, iba su secretaria. Por supuesto, por supuesto. Si es que era... Apunta. Esto para esto será. Y entonces, por eso digo que afortunadamente no fui ahí. Y no sé si él tuvo o no tuvo, si quiso o no quiso verdaderamente me necesitaba en Madrid, o no sé, no te puedo decir. El destino es el que lo sabe. Y mi destino es ese, ha sido ese. Por suerte para ti. Por suerte para mí también, para que estés ahora contándome estas cosas. De toda esa teoría de premonitoria, imagino que no has querido tampoco saber nada, No. pero se ha hablado tanto de días extraños, aquel texto que Alberto, creo que en la parte trasera de una postal o de una foto, os escribe un poema, no sé si incluso dedicado a ti, Ángela. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy tirando de un hilo del que no quieres que siga tirando? Pues no lo sé, porque él tenía mucha costumbre, Alberto, de mandarme regaditos. Tenía mucha costumbre, me mandaba un cuaderno de duro y ahí también me puso ahí, no lo sé, lo tendré por ahí. Nada, y lo que me decía, él cantaba muy bien y tocaba la guitarra. Le vemos tocar la guitarra en el último Eso. montaje, sí. Y algo se muere en el alma Exacto. cuando un amigo se va. Esa me la dedicó a mí. ¿Cómo no se iba a hablar de premoniciones cuando unas horas antes estaban celebrando el cumpleaños de Félix, por cierto? Con esta sevillana, fíjate, con esa letra, ¿no? Hablan incluso de que Félix estaba raro esos días, o al menos, o preocupado por lo que tenía aquí en Madrid, porque todos coincidís en que la cosa, cuando él volviera a Madrid, iba a dejar ciertas cosas cerraditas porque había problemas imagino que de entendimiento. Y hablan de que él estaba esos días un poquito apesadumbrado, o al menos no estaba todo lo afable que solía estar. Es que no lo sé, yo Claro, tú no estabas allí, no Ángela. estaba allí, no me podía hablar por si no me lo hubiera dicho. Sí. Lo mismo que me decía, vamos que normalmente si estaba aquí, pues iba yo con él, y si no, decía que es un rollo, quédate fuera. Yo no tenía ni idea. Y vamos, si tenía cosa importante aquí tenía algún problema o algo, pues no lo sé, a mí no me lo comunicó. No, en todo no podía estar. Bueno, pues Ángela, no te quito más tiempo. La verdad que es un lujo hablar contigo, verte, ver esa sonrisa cuando hablas de Félix, esos ojitos, cómo se iluminan. Estar aquí en su casa con ella, con estas vistas, hablando de forma tan relajada. Ella misma, sin darse cuenta o siendo consciente, se ha ido relajando con los minutos. Y ha empezado muy tensa y luego ya la tenía totalmente sentadita, con la espalda apoyada, relajada, contándome cosas en esta terraza tan maravillosa, con este día luminoso que nos ha permitido recordar a Félix. Es el objetivo al final de este podcast. Efectivamente. Muchas gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias a ti y por seguir su legado. En ello andamos. Un abrazo grande. Un abrazo.